Seguimos con la personalidad tipo 1. Seguimos. Es el último de los números del centro visceral. El 1 es el que subdesarrolla la problemática de este centro, que es la relación con los demás. El 9 tiene problemas de relación por su flojera, porque es impuntual, porque le cuesta trabajo hacer las cosas, y eso molesta en relación con los demás. En cambio el 1, su problema es que también es introvertido. Origen de la niñez, negativo al padre. Normalmente son personas que han tenido padres autoritarios, o por lo menos así lo han percibido ellos. El 1 es casi seguro que tuvo un padre tremendamente autoritario y exigente. Mensaje que recibieron: te amo si eres perfecto. Desde pequeños se les exigió mucha disciplina. La forma de sentir el cariño y el amor de los padres fue a base de ser los primeros en todo y de hacer lo que tenían que hacer. O sea, son a los niños a los que se les pidió que desde pequeñitos tendieran su cama, arreglaran su closet, se sacaran las mejores calificaciones. O sea, ¿no? Son dale y dale. Por eso después se casan y son los señores chingagueritos, ¿no? Ahorita después vamos a contar una anécdota de los unos, ¿no? El 1, el clásico ejemplo es la película Durmiendo con el enemigo, ¿no? Que el señor porque se movió la toallita del baño, ahí estaba regañando a la señora. El 1 percibió durante su infancia que tenía que hacer muy bien las cosas que debía de hacer. Todo lo que hacía lo tenía que hacer bien, tenía que ser obediente y moral. Son personas muy responsables, que trabajan todo el día y todo hacen perfecto. Nadie lo puede hacer tan bien como ellos. Son trabajadores obsesivos. Y además es cierto, así como si tú quieres que una fiesta te salga bien, encárgasela a un 7 y a un 3. El 7 para meter relajo y el 3 para organizarla. Si quieres que un trabajo salga bien, encárgaselo a un 1 y acuéstate a dormir. Porque un 1 te lo va a hacer a la perfección, ni tienes que revisarlo. Si sabes que es un 1, porque si crees que es un 1, pero en realidad es 7, no te va a entregar el trabajo, porque el cuate se va a ir a una discoteca la noche anterior y te va a tomar el pelo. Mensaje que recibieron: te amo si eres perfecto. Lo que evitan, la ira y el resentimiento. Lo que desean, estar en lo correcto y tener siempre la razón. Eso sí, el 1 siempre tiene la razón. No oye lo que no quiere oír. Creen dueños absolutos de la verdad y no son flexibles. Eso sí. Por eso es muy difícil vivir con un 1. Porque fíjense, ¿no? Ellos, imagínense vivir con una persona así. Siempre, ¿verdad, Raquel? Siempre tiene la razón. Se creen dueños absolutos de la verdad. Tú estás equivocada. Y no son flexibles, ¿no? Oye, mi amor, pero entiende, a lo mejor estás equivocado. No, porque yo ya lo estudié, ya lo investigué, ya lo analicé. Y yo tengo la razón. Las áreas grises les son muy desagradables. Es como el 6. Por eso a veces se confunde el 6 con el 1, porque el 1 y el 6 son tremendamente rectos y morales. Por eso cuando un 1 y un 6 pecan, se sienten las cucarachas más grandes del universo. Porque un 1, el pecado es imperfección. Y a él no le gusta ser imperfecto. Todo es blanco o negro, bueno o malo. Les molesta la falta de autenticidad y lo acomodaticio, ¿no? Por eso a un 1 le molesta mucho un 3, porque el 3 es muy acomodaticio, ¿no? Dependiendo de cómo está la cosa, se acomoda. El defecto del 1 es la ira, es decir, el encabronamiento, ¿no? Un 1 a cada rato lo vas a ver molesto. Como se sienten perfectos, tratan de que todo el que esté a su lado sea perfecto. Eso sí, yo tengo que ser perfecto, mis hijos tienen que ser perfectos. Y por eso tienen una ira reprimida. ¿Por qué? Porque no pueden mostrar su enojo ante la imperfección, porque esto mismo sería una imperfección para ellos. Y además deben de saber que el mundo es imperfecto. Por lo tanto, siempre van a estar molestos, porque nadie es perfecto. Y como no pueden manifestar su molestia, porque eso sería una imperfección, se reprimen. Por eso el 1 a veces siempre está así como estreñido, como así, ¿no? La cualidad o la virtud del 1 es la ecuanimidad y la sabiduría. Un 1 en altos niveles es una persona equilibrada, que sabe aceptar a los demás, que no se molesta y es muy sabio. Por eso son muy buenos jueces los 1s. El miedo básico que tiene el 1 es a ser juzgado, condenado y reprobado.
Lo peor que le puede pasar al 1, así como un 2, lo peor que le puede pasar es no ser querido, a un 1 lo peor que le puede pasar es que lo condenen y que lo juzguen y que lo reprueben. Por eso tratan de ser perfectos. No confían en el amor misericordioso de Dios. Ellos dicen, es misericordioso, pero sobre todo es justo. Y cada quien va a recibir su merecido. Y si tú eres imperfecto, te va a llevar la fregada, ¿no? Y en esta vida hay que ser perfectos. Aquí es donde uno me dijo, Padre, yo soy uno, y eso no está bien. Así debería de ser. Ahí está. El sentido del yo. Yo soy razonable. Los unos tienen un problema de limpieza increíble. Tú entras a casa de un 1, así como si entras a una casa de un 7, todo es un despapalle. La casa de un 1 está limpísima, limpísima. Si tú vas a visitar a un 1 y te sientas en la sala y empiezas a fumar un cigarro y no tienes cenicero, él te lo lleva. Aquí está el cenicero, y ya lo agarra, ¿no? Y cuando ya que está lleno el cenicero, el 1 enseguida te lo agarra y te dice, déjame lo tira a la basura, lo limpia y te lo vuelve a dar. No me vais a tirar ni una gotita, ni un pedacito de ceniza en la alfombra, porque es un desorden, ¿no? Entonces, cuando están nerviosos, viven en una constante tensión. Siempre estarán haciendo algo. Por eso son hiperactivos. Están ordenando su closet, bajan las maletas, las cambian de lugar. No. El 1 a cada rato está cambiando su casa, ¿no? A cada rato está cambiando de cositas, este cuadrito no, y lo pongo aquí, lo pongo allá, porque les gusta el orden. Ay de ti si estás casada con un 1 y tiras tus zapatos en cualquier lugar. No. Te echa la bronca, ¿no? El sentido del yo soy razonable. Características. Los unos piensan que no son exigentes, pero sí lo son. En los primeros niveles son personas extraordinarias, son muy buenos jueces, son personas de una gran disciplina, son muy conscientes del tiempo. Un 1 no necesita reloj, todo lo tiene programado. Un 1 ni siquiera necesita despertador, ¿eh? Él sabe que te tiene que levantar a las 5 de la mañana y quién sabe, por arte de magia se levanta. Claro, hay unos que también tienen despertador porque son muy dormilones, ¿no? Son personas de una gran disciplina, eso sí. O sea, por eso caen en la rutina los 1, que todo lo tienen programado. Son las personas que dicen, aquí se hace el amor a las 10 de la noche, esté quien esté, ¿no? Tienen que aprovechar todo el tiempo posible para ser perfectos. Fíjense cómo el 3 aprovecha el tiempo para ganar dinero. El 3, el 1 lo aprovecha para ser perfecto. Son personas muy responsables y trabajadores obsesivos. Otro tips para las personas que quieren contratar a gente en su oficina. Si es un 1, dale el trabajo. Porque son personas muy fregonas y muy trabajadoras, hasta son obsesivos en el trabajo, ¿no? Todo lo quieren hacer a la perfección. Sienten que si no son perfectos pueden ser juzgados y condenados, y eso no les gusta, y por eso tienen que ser perfectos. Y como quieren ser perfectos, no aceptan que los demás sean imperfectos. Por eso es muy difícil vivir con un 1, porque si el Señor es un 1, la esposa tiene que ser perfecta. Y ay de ti si no eres perfecta, ¿no? Nadie lo puede hacer tan bien como ellos, al menos eso es lo que piensan. O sea, el 1 es el que piensa, ¿por qué no todos son unos? ¿No? El mundo sería mejor. Es la salvación del mundo. Si están casados, la casa tiene que marchar como un reloj. Todo tiene que estar en orden. Viven por lo que deben y tienen que hacer. Nunca te preguntan si tienes o no ganas. Ah, eso sí. El 1, oye, hay que hacer esto. Oye, pero a lo mejor no tengo ganas. Hay que hacerlo, ¿no? Tienen un concepto muy claro del bien y del mal. Esto es bueno y esto es malo. No hay términos medios. Todo tiene que ser muy claro. Exigen de los demás que piensen y actúen exactamente igual que él. El 1 dice, ¿por qué nadie puede hacer las cosas tan bien como yo las hago? ¿No? Por eso lo mejor que le puede pasar a un 9 es casarse con un 1. Claro. Por eso esto es padre hacerlo antes de casarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que un 9 es bueno que se case con un 1? Porque nunca va a hacer nada el 9, todo se lo va a hacer el 1. Los 1 no pueden hacer ningún trabajo a medias que no esté terminado. En cambio el 9 todo lo hace a medias y nunca termina nada. Por eso será el último en salir de la oficina.
Un clásico uno es el que se sale detrás de los sus trabajadores hasta que cierra él la oficina, porque es incapaz de irse a su casa mientras no esté todo perfectamente terminado. Son personas sumamente responsables, como el 6. Acuérdense que el 6 es sumamente responsable. Tiene un sentido de la moral demasiado estricto y estrecho, exactamente como el 6. Todo es bueno o todo es malo. No aceptan que otras personas puedan tener una moral más abierta y distinta a la que ellos tienen. El único Dios que existe es el de ellos. La única forma de vivir la vida religiosa es como ellos la viven. Las otras formas están mal. Por lo tanto, todo tiene que estar de acuerdo a como ellos quieren. Se creen dueños absolutos de la verdad y por lo tanto también se creen con derecho para castigar o para hacer justicia sobre los demás. Y esto es terrible. En ese sentido hay una película, así como hay una película que se llama Durmiendo con el enemigo, hay una película que no me acuerdo, se me ha olvidado el nombre, pero más o menos el tema es el siguiente. De un pueblito, la historia es de un pueblito en donde hay un médico, que es el único médico del pueblo, y este médico tiene una hija muy guapa, que se enamora de un hippie malviviente, un vago, que tenía una moto, ¿no? Entonces el señor, a cada rato, que era uno, el médico era uno, le decía a su hija que no estaba bien, que ese muchacho era un vago y un borracho y un mujeriego y un drogo, y que no le convenía a ese muchacho a su hija. Total que la hija decía, pues no me conviene, pero yo lo quiero mucho, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Total que el muchacho se cae de su motocicleta y se lastima las piernas, pero podían ser curadas. Y lo llevan al hospital donde el único médico era él. Entonces el médico, como era uno, aplica este principio. A este muchacho yo lo voy a castigar. Y castigándolo le voy a hacer un bien. ¿Qué voy a hacer? Le voy a cortar las piernas para que cortándole las piernas, él primero no se case con mi hija, que le hace un daño. Segundo, ya no se va a poder dedicar a emborracharse ni a andar en su moto como hippie, porque ya no tiene las dos piernas. Va a tener necesidad de que lo carguen con él otras personas. Entonces le corta las piernas y él cree que está haciendo un favor, le está haciendo un favor a esta persona porque va a dejar de ser mala. Ese es el trama de la película, ¿no? Y además no se casó con su hija, ¿no? Por eso dice aquí, y hacer justicia sobre los demás, y es terrible, ¿no? El final es que no, que las muchachas sigue enamorándose, se sigue enamorado y sigue luchando por su amor por este muchacho y no pasa nada, ¿verdad? Y descubren que fue falso, que no era cierto, que era necesario que le quitaran las piernas al muchacho, era eso, ¿no? Y se queda con él. Pero de todas maneras sí se lo pasaron a fregar, ¿no? De lo que es capaz un uno, ¿no? Yo soy capaz con tal de que cumplas con las normas morales hasta de quitarte las piernas, ¿no? Son personas muy duras con ellas mismas, son personas muy rígidas y muy estrictas hasta con ellas mismas. Ejemplos de personas unos, San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Por eso muchos jesuitas son unos, ¿no? Yo no sé si ustedes conozcan a los jesuitas, pero los jesuitas tienen una educación militar, ¿no? Son muy estrictos, son muy rígidos, ¿no? Martín Lutero. Lutero era un sacerdote y era un sacerdote muy estricto. Los unos son personas muy inteligentes y sumamente estudiosas. Se parecen al 3. Bueno, no es cierto. El uno estudia tanto como el 5, pero el 5 estudia para adquirir conocimientos, porque se siente vacío. El 1 estudia para ser perfecto, para estar seguro de lo que hace, para que nadie lo vaya a condenar. Entonces fíjense qué diferente. Así como les decía yo que el 3 tiene nana y sirvientas por estatus, y el 7 tiene nana y sirvientas para irse de pachanga y de parranda, el 1 estudia como el 5, pero el 5 para adquirir conocimientos. El 1 estudia para ser perfecto, para estar seguro de lo que va a hacer, para que nadie lo vaya a condenar. Los unos llegan a lograr mucho por las horas de trabajo que invierten, por la dedicación que le ponen a las cosas y por su preparación y perfeccionismo. Nunca van a estar satisfechos con lo que hacen los demás. Siempre pensarán que ellos lo pudieron haber hecho mucho mejor. Por eso es muy difícil vivir con un 1, porque hagas lo que hagas, de todas maneras va a estar mal.
Oye, ¿qué hiciste, mi amor? Pues estuve arreglando la casa, la sacudí, y llega a la mesa del centro y agarra y le dice, ¿y a esto le llamas sacudir, babosa? ¿Ya esto le llamas sacudir? Está el niño, lo mandan a tender la cama, tiende la cama, ¿ya tendiste tu cama? Sí, y la destiende, ¿no? ¿Y a esto le llamas tender la cama? Tienes que hacerlo perfecto, ¿no? Les gusta dar órdenes, pero siempre pensarán que ellos lo pudieron hacer mejor. Piensan que es una pena que las otras personas no trabajen tan bien como lo hacen ellos. O sea, ellos se sienten la mamá de Tarzán, ¿no? Por eso un 9 se va a sentir feliz con un 1, porque el 9 es flojo y le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Al 1 no. El 1 debe irse al 7 para lograr su integración. Acuérdense que la línea de integración del 9 es el 1. ¿Por qué? Perdón, acuérdense que la línea de integración del 1 es el 7, porque el 1 es muy estricto y el 7 es un despapalle. Entonces el 7 le dice al 1, no tomes la vida tan estricta, por favor, relájate un poquito, ¿no? Ya que puede adquirir un poco de ligereza en su vida. Se dará cuenta que la vida no es solo deber hacer y que nadie lo ha nombrado juez del universo. Le da la posibilidad de disfrutar la vida. O sea, el 7 le va a recordar al 1 que él no tiene por qué estar juzgando a los demás, que nadie lo ha puesto como juez del mundo, ¿no? Y eso le va a dar la posibilidad de disfrutar la vida. El 1 no sabe perder el tiempo como el 7. No, hombre, si hay alguien que, después lo vamos a ver en la tarde, si hay alguien que sabe perder el tiempo es el 7. El 7 va de pachanga en pachanga, nunca toma un libro, él es el despapalle, lo contrario al 1. El 1 siempre va a estar leyendo, investigando, superándose, perfeccionándose. Y entonces por eso hay que decirle al 1, oye, ¿por qué no te juntas con un 7? ¿No? Por eso también en una fiesta un 1 no puede estar con un 7, ¿no? ¿Por qué? Porque el 1 se tensiona. Porque el 1 llega a decirle cosas profundas, no, pues fíjate que acabo de leer el libro y que no sé qué, y el 7 dice, a propósito de lo que me estás platicando, te voy a contar un chiste de Pepito. Fíjate, no. Y entonces es un despapalle, ¿no? Ok, sale. El 1 no sabe perder el tiempo como el 7. Por otra parte, no es una persona simpática, al contrario, es una persona muy seria. Normalmente el 1 no cae bien, porque no tiene el chiste en la boca como el 7, no es relajado, es muy cuadrado, muy estricto. Si se va al 7, se le puede suavizar un poco la vida, se le puede hacer un poco más amena. El 7 le da a un 1 un poco de humanidad, porque además los 1 son medio aburridos, ¿no? Yo he vivido con muchos 1 y nomás son muy aburridos, ¿no? Dios, bueno, qué bueno que están casadas con un 1, pero las compadezco o los compadezco. ¿Quiénes? Muy buena pregunta. ¿Quiénes se deberían de casar con el 1? ¿Con el 9? ¿Con quién dices tú? ¿Con el 9? Tú dices con el 2. El 2 se debería de casar, o sea, sería muy feliz con un 3, ¿no? Porque el 3 y el 2 se admiran mutuamente, ¿no? El 2 y el 3 es sensacional, ¿no? Y al 9 le conviene casarse con un 1. El 1 no debería de casarse, en pocas palabras, ¿no? Yo creo que en las iglesias debe de les ver un letrero, prohibida la entrada a los 1, ¿eh? No. Lo mejor que le puede pasar a un 1 es casarse con un 7. Eso lo dije de relajo, de que no se debe de casar. ¿Por qué? Porque el 7 le va a hacer agradable la vida al 1, ¿no? El 1, si se va al 4, logra su desintegración, porque con el sentimiento de culpa y la rectitud que tiene el 4, se acrecienta más el problema en el 1, porque el 1 también tiene un problema de conciencia, de que siempre hay mucha introspección y se culpabiliza mucho, ¿no? El 4 se pregunta continuamente, ¿lo habré hecho bien? Lo mismo que el 1. Nunca siente que lo ha hecho, que lo que está hecho está perfecto. Por eso el 1 puede acabar en depresión, pero no muy fuerte, porque es gente muy trabajadora. Lo que salva al 1 de la depresión, de sentirse muy castigada, es que trabaja mucho. En cambio el 4, aparte de que tiene mucha introspección y se deprime mucho, no trabaja mucho, ¿no? Por eso se le recomienda que haga ejercicio, ¿no? Al 1 se le recomienda que haga aeróbics y todo, como el 9 también, ¿verdad? A ver.
con el 7, no, el 1 debe de casarse con el 7. Al 9 le conviene casarse con el 1, pero al 1 le conviene casarse con el 7. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, sí, por eso estoy diciendo, al 1 le conviene casarse con el 7, pero al 7 no le conviene casarse con el 1. Eso es lo que dije. Por eso decía yo que el 1 no debe de casarse. Sí, estoy de acuerdo contigo. Al 1 le conviene casarse con un 7, pero al 7 no, porque el 7 es la desintegración del 1, estoy de acuerdo, ¿no? El 7. Al 1 le gusta estar reformando a todo el mundo, le gusta estar cambiando las cosas, aunque los demás no estén de acuerdo. Uf, no, la casa está muy desordenada, no estás ganando lo suficiente, no tienes esto. O sea, el 1 es terrible. Es un constante reformador, vive reformándolo todo porque él cree que todo tiene que ser mucho mejor que lo que son, ¿no? Esto nos pasa a nosotros, a los sacerdotes, ¿no? Tú eres párroco de alguna parroquia, llega un 1 a otra parroquia y todo lo que hizo el anterior está mal. Vamos a aniquilarlo y todo lo que yo voy a hacer, eso es lo bueno y lo que va a salvar a la humanidad. Ese es un problema que tenemos nosotros, ¿no? Claro que los padrecitos a veces no saben esto. Piensan que nadie está haciendo lo que debe de hacer para llegar a ser una persona perfecta, como él o ella piensa que deben de llegar a ser. El 1 cae en los escrúpulos. Normalmente el 1 es una persona escrupulosa. Le tiene terror y pánico a todo lo sexual, por la moral tan grande que posee. O sea, normalmente la persona, el 1, normalmente piensa que todo lo sexual es pecado. El 1 se mete en muchos problemas y conflictos porque siempre le está diciendo a los demás lo que deben de hacer. ¿Y a ti quién te dijo que te metas? ¿Para qué te metes en broncas? ¿No? Porque el 1 siempre le dice, no, está mal lo que está haciendo. ¿Y a ti qué te importa? Claro, cuando hay cosas que le afectan, pues sí se lo puede decir. Pero a él, el 1 le vale sombrilla, a todos les dice sus defectos. Al 9, en cambio, no le gusta el conflicto. Fíjense, es diferente al 9. El 9 nunca le dice sus defectos a nadie. Muy su bronca, si se va a fregar, que se friegue, ¿no? El 1 sí le gusta el conflicto. Si hay alguien a la que le gusta el pleito, es al 1, ¿no? Por eso el 9 compensa al 1, porque le da el equilibrio en su vida. Exactamente. El 9 le dice, no te estés metiendo en broncas. Por eso lo mejor que le puede pasar a un 1 es tener un ala de 9 y casarse con un 7. Entonces sí, 10 el hombre perfecto. Pero para que eso suceda, se necesita de la ayuda de Dios y de su hermana. Y como Dios no tiene hermana, es muy difícil que suceda eso. El 1 se lleva muy bien con el 2 y con el 9, porque son sus alas, claro. Si el 1 tiene un ala de un 2, se dedicará al servicio de los demás. Aquí está. Porque un 1 normalmente no piensa en los demás, pero si tiene un ala de 2, sensacional. Y si tiene un ala de un 9, lo equilibra porque el 9 no le gusta el conflicto. Entonces, eso sería el ideal, ¿no? Porque un 1 que tiene, porque alguno de ustedes me puede decir, yo soy 1 pero no me gusta el pleito. Ah, porque tienes ala de 9, ¿no? Soy un 1 y me gusta ayudar a los demás, porque tienes ala de 2, ¿no? Ya no le preocupará tanto por ser perfecto, ni que lo vayan a juzgar y a condenar, cuando un 1 tiene un ala de un 9, sino tratará de tener empatía con los demás, poniéndose en el lugar de las otras personas, es decir, se volverá más humano, porque el 1 normalmente no es muy humano. El 1 le vale sombrilla, esto tiene que ser así, y tiene que ser así. Oye, pero entiende, ¿no? Por ejemplo, un papá 1 que se embarace una de las hijas, olvídate, le va a decir esa frase, arréglate tú con tus broncas, lo siento mucho. En cambio, si el papá es 2, entiende, perdona y acepta al hijo, ¿no? En cambio, un 1 que tiene su moral rectísima, no acepta ninguna violación a la moral. El 1 muy deteriorado puede hacer daño a los demás sin que se dé cuenta, creyendo que está haciendo bien. Puede llegar inclusive a matar, ¿no? El ejemplo también es la Inquisición. La Inquisición mandó matar inclusive en el nombre de Dios. Los 1 también son muy sumisos a las reglas, a las normas, a todo lo establecido, porque tiene miedo a ser juzgado y condenado y porque tiene una moral muy fuerte. Acuérdense, el 6 lo que busca en las normas y en las leyes es la seguridad. El 1 lo que busca en las normas y en las leyes es la perfección. Pero él no es sumiso a las personas. Le gusta mandar, pero no le gusta que lo manden. Los 1 pueden llegar a ser jueces extraordinarios porque tienen un discernimiento increíble. En los primeros niveles es una persona muy justa. Tienen miedo a no estar en lo justo, en lo correcto, porque si no están en lo correcto van a ser juzgados y condenados. Por eso se preparan tanto. Un 1 no discute nada si no está bien preparado. Eso sí,
Tú estás discutiendo con un 1 y ten en cuenta que lo que te va a decir es cierto porque ya lo investigó. Tienen una visión muy estrecha de las cosas. Lo que cree que está bien, tiene que estar bien porque él ha estudiado lo que dice, ¿no? El 1 es el clásico cuate que está haciendo un cheque, hace un cheque, y ya después de firmarlo y todo, si está dobladito y arrugado, lo rompe y vuelve a hacer otro, porque no le gusta la imperfección. A menudo sus voces denotarán un tono de irritación y su conducta será nerviosa. Normalmente el 1 es nervioso y en su forma de hablar, en lo que te está diciendo, ya estás notando que está encabronado, ¿no? ¿No? Les expresa a sus amigos íntimos su resentimiento respecto de las faltas de los demás y el daño causado por ellos. Tienden a mostrarse preocupados porque las cosas nunca son como deberían de ser. Pasan mucho tiempo revisando y preparando lo que tienen que hacer. No, son personas que revisan el objetivo y lo vuelven a revisar y lo vuelven a escribir y lo vuelven a corregir y lo vuelven a planear. La gran importancia que le dan a la perfección les lleva a menudo a la frustración y a la insatisfacción con lo que ven en sí mismos y a su alrededor. Para ellos no está bien hacer las cosas imperfectas. Les molesta que los demás no procuren corregir lo que está mal y hacerlo bien con el mismo empeño que ellos. Ellos creen que solo son aceptados como personas cuando son perfectos. Aquí está. De niños fueron los típicos buenos niños o buenas niñas. Son las personas que les dijeron, los buenos niños hacen tales cosas, las niñas malas hacen determinadas cosas, ¿no? A ellos les dijeron sus papás, te amo si eres perfecto. Se inclinan a revisar el pasado con todo detalle, en especial el día recién pasado con todo detalle. Al analizar el pasado, los unos vuelven una y otra vez a los mismos argumentos, planteando con frecuencia las mismas dudas y objeciones, aunque los demás hayan dado por concluida la cuestión. Es decir, ya se concluyó determinado tema y ellos vuelven a retomar, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? La frustración reprimida les provoca irritabilidad en la voz. En su voz se nota que están molestos. Lo que en el pasado fue una falta, se guarda dentro y las nuevas faltas de ellos mismos o de otros se añaden a la colección que conservan para pensar en ellos. Es decir, continuamente están pensando en sus faltas. Es la gente que cuando se confiesa dice, padre, me confieso que hace 15 años violé a mi prima. O sea, continuamente está recordando el pasado. Se consideran inaceptables las faltas y defectos de los demás, pero los unos no dicen a nadie cuáles son sus faltas. Eso sí, siempre le dicen sus faltas a los demás, pero ellos nunca revelan sus faltas. Jamás van a decir, fíjate que cometí este error. Para que un 1, mire, así como un 5 si va a una fiesta de disfraces, te ama mucho, te acompaña a la fiesta de disfraces, un 1 si te pide perdón y reconoce su error, quiere decir que está en un primer nivel y te ama mucho. Pero eso es muy difícil que suceda, se necesita muchísimo. Piensan constantemente en las mejoras necesarias, tanto en ellos como en los demás. Se obstinan en hacer las cosas a su modo. Al ser demasiado meticulosos, los hace ser lentos para tomar decisiones. Insisten en que una decisión no debe de tomarse hasta que no se hayan estudiado todos los detalles. Eso sí. Así como el 5 y el 6 piensan las cosas por actuar, pero porque les provoca problemas el actuar, el 1 tiene problemas para actuar, pero porque busca la perfección. Por eso cuando se trata de lograr su cooperación, no conviene apremiarlos para que tomen una decisión instantánea, porque es fácil que su respuesta sea negativa. A un 1 no lo presiones, ¿no? Por ejemplo, si un papá es 1 y su hijo quiere que le cambien el coche o quiere que le cambien el coche, al niño se le debe de recomendar, no lo presiones, porque es muy probablemente que al final te diga, pues ¿sabes qué? No te compro ni el coche, para que no me sigas molestando. Porque al 1 no hay que presionarlo para que haga las cosas. Cuando son jefes, no son capaces de comenzar una reunión de trabajo mientras no hayan llegado todos los participantes. Siempre está diciendo, no, para tomar una decisión y para trabajar deben de estar todos. Desde su punto de vista, el grupo no puede funcionar hasta que no sea perfecto. Se encontrarán bien en la medida en que se hagan las cosas de acuerdo con sus propias normas de perfección. De niños es probable que fuesen muy fieles en la realización de su trabajo escolar, aún en el supuesto de que tuviesen que sacrificar sus fiestas. Eso sí, de niños inclusive son los clásicos niños que tuvieron una fiesta, una reunión y no fueron con tal de hacer su tarea. Es el clásico niño que sabía que tenía que hacer su tarea hasta la perfección y no se iba a la fiesta hasta haber terminado o inclusive sacrificaba su fiesta con tal de hacer la tarea. Hacen cualquier sacrificio con tal de que las cosas les salgan bien. Le dan una gran importancia a la limpieza y al orden. Son apreciados por su honradez.
hacen hincapié en la justicia para todos. Por eso les decía, ¿verdad? Los ejemplos son San Ignacio de Loyola, Martín Lutero y la Inquisición. El país representativo es Suiza. Aquí está lo que tú me decías. Los suizos no son, ¿qué me decías que eran los suizos? Que eran los suizos, no son 6. Los suizos son 1. Ustedes vayan a Suiza, ¿eh? No. Qué limpieza, qué orden, qué perfección de los suizos, ¿no? Igualito que aquí, exactamente. Los suizos son perfectos, limpios, ordenados. ¿Alguien ha trabajado en una empresa suiza? La Nestlé, por ejemplo. ¿Cómo? El Grupo Apasco. Antes era mexicano, luego lo compraron los suizos. Exactamente. Y pues yo creo que tuvieron que correr a muchos mexicanos por desordenados. Los unos son muy trabajadores, prestan mucha atención a los detalles y perciben con claridad y rapidez el bien y el mal. Emplean mucho tiempo en la preparación de lo que tienen que hacer para hacerlo bien. Sin embargo, este idealismo puede convertirse en obsesión, llevando a los unos a ser intolerantes con las faltas de los demás y muy impacientes consigo mismos. Uno de los grandes defectos del uno es la impaciencia. No soportan que haya defectos de parte de los demás. Al tratar de ser siempre perfectos, los unos evitan la ira. Sin embargo, esta ira sigue dentro de ellos, aunque reprimida en el inconsciente, manifestándose como resentimiento y aflorando en un tono de voz irritada. O sea, se les nota en su cara y en su voz, los unos cuando están molestos, pero al mismo tiempo se están reprimiendo porque no les gusta manifestarlo, porque es una imperfección, la ira. Les molesta constantemente que los otros no sean como deben de ser. Tratan siempre de corregirse a sí mismos en vez de aceptarse como imperfectos. Tampoco aceptan las imperfecciones de los demás. A veces los unos se encuentran a sí mismos tan llenos de faltas que se entristecen y se desaniman. Lo peor que le puede pasar a un uno es sentir que está fallando en lo que está haciendo. Como pretenden que todo esté siempre en orden, cualquier trastorno puede enfermarlos o irritarlos. Por todo esto, a los demás les resulta difícil vivir con ellos, aquí está, y especialmente se les hace difícil a ellos vivir consigo mismos. O sea que el uno no vive con nadie, ¿no? No puede vivir con las otras personas y ni con él mismo, caray, ¿no? Por eso lo mejor que debe de hacer un uno es estar en los buenos niveles, porque si está en los bajos niveles, que Dios lo bendiga a él y a las personas que viven con él. Por lo tanto, el peligro de los unos, en cuanto a idealistas, consiste en el excesivo énfasis en la perfección. Al uno hay que decirle, oye, no seas tan perfecta o perfecto, oye, date un ratito de pachanga. Los unos necesitan espíritu de optimismo cuando luchan por su propia perfección. Como humanos, están sujetos a la ley del crecimiento gradual, que empieza mediante la autoaceptación. Se deben de aceptar. Jesús también fue uno, el Jesús del uno. Las buenas cualidades de los unos se encuentran fundamentalmente en el idealismo de Jesús. Jesús también fue un idealista. Él se veía a sí mismo como un reformador. Vino a arrasar con las leyes y a darle su plenitud. Les dijo, estas leyes no porque ya no sirvan, pero vamos a darle su plenitud. En ese sentido no podemos decir que vino a arrasar, porque arrasar sería quitarlas, sino más bien la frase sería darle su plenitud. Para él el mundo no era como Dios quería que fuese, y le preocupaba conseguir hacerlo bueno. Por eso dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Eso lo dice en Mateo 5:48. Él mismo se propuso como modelo de perfección, hasta el punto de decir que nadie podía probarle que tuviese una falta. Trabajó mucho para hacer bien las cosas, de manera que sus enseñanzas fuesen claras para quien las escuchara. Con la gente era directo y abierto, como el uno. Para él todo tipo de engaño o conspiración provenía del maligno. Yo he hablado públicamente a todo el mundo, no he dicho nada a ocultas. Jesús evita el peligro de la perfección aceptando a la gente como es. Jesús ciertamente nos invita a la perfección, pero acepta que la gente sea imperfecta. La perfección de Dios que Jesús presenta como modelo para todos consiste en la compasión. La perfección de Dios no consiste en la perfección que a veces nosotros nos imaginamos, sino la perfección para Dios significa compasión. De tal manera que la frase sería, sed compasivos como mi Padre Celestial es compasivo. Tal como muestra la versión del Sermón de la Montaña de San Lucas, en donde se nos dice, sed compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. Jesús estaba convencido que para mejorar este mundo había que empezar por tener paciencia y tolerancia con la imperfección. Es preciso
presentar la otra mejilla. Fíjense, Jesús no dice, Jesús dice, cuando te den en una mejilla, presenta también la otra. No agredas. Hacer el bien al que nos hace el mal. Y eso está en Lucas 6:35. Al que te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que te pide caminar 1 kilómetro, camina 2 con él. Al que te pide, dale. Esta actitud de compasión es característica de Dios, que hace salir el sol, aquí está, sobre los justos y sobre los injustos. Dios es presentado en el Evangelio más como un Padre misericordioso que como un Padre justo que quiere condenar a los demás. Hasta aquí la explicación de la